Hola amigos de YouTube, mi nombre es Ricardo Alvarado y hoy junto a mis compañeros Juan Rivas, Paola Guamán y Mercy López les traemos un video tutorial de cómo implementar una base de datos a C#. Además vamos a desplegar sus datos utilizando controles como ListView y TreeView. Bueno amigos, hoy día vamos a crear un programa que se trata sobre la categoría de una película. Para ello vamos a utilizar los siguientes controles, que es el control TreeView y el control ListView. El control TreeView es el que nos proporciona una manera de mostrar información en una estructura jerárquica entre nodos contraíbles. Y el ListView es el que nos proporciona la infraestructura necesaria para mostrar un conjunto de elementos de datos en distintos diseños o vistas. Por ejemplo, el usuario puede desear mostrar los elementos de datos de una tabla y también ordenar sus columnas. En el control TreeView vamos a utilizar el nodo padre y el nodo hijo de la categoría. El nodo padre va a ser la categoría y el nodo hijo va a ser nuestra película. Y en el ListView vamos a mostrar todos los datos de la película. Para hacer este programa de categoría película vamos a necesitar del SQL. En SQL vamos a crear dos tablas, una tabla llamada categoría y la otra película. Nuestra categoría, como ya antes expliqué, va a ser nuestro nodo padre y la película va a ser nuestro nodo hijo. Para eso también necesitamos procedimientos almacenados, los CRUD, que va a ser el CRUD consultar categoría, consultar película, ingresamos la categoría y el de ingresar película. Bueno, ya tenemos aquí nuestro programa de Visual Studio en el que vamos a establecer la conexión con nuestra base de datos. Para ello, previamente tenemos que tener creada nuestra solución y como vamos a trabajar en 3 capas, tenemos que tener en esta solución 3 proyectos. Los 2 primeros proyectos tienen que ser de tipo de biblioteca de clases. Para hacer un review de esto, para agregar un proyecto simplemente se le da agregar el nuevo proyecto y escogemos el que es tipo de biblioteca de clases y le damos el nombre. En este caso aquí está de Windows Form, escogemos biblioteca de clases. Este va a ser nuestro proyecto de acceso a datos o nuestra capa que va a comunicarse con la base de datos. Y el otro proyecto que también es del mismo tipo es lógica del negocio. Este va a ser intermediario entre la capa de datos y la capa de presentación. Mientras que la capa de presentación tan solo va a tener lo que va a visualizar el usuario. Y este tiene que ser de la manera más clara cada formulario para que el usuario pueda interactuar de manera correcta. Bueno, luego de que tenemos agregado nuestros 3 proyectos, en el de acceso a datos, para poder comunicarnos con la base de datos tenemos que agregar un nuevo componente. Para ello damos clic derecho, damos a agregar y un nuevo componente. En elementos de Visual C# damos en datos y aquí nos tiene que aparecer el Entity Data Model. En el nombre generalmente se coloca db- y el nombre de la base de datos. En este caso ya lo tengo agregado, por eso le doy en cancelar. Luego de eso nos tiene que aparecer aquí este componente y le tenemos que dar actualizar modelo de base de datos para poder agregar los procedimientos almacenados que necesitemos. En funciones y procedimientos almacenados solo marcamos los que necesitamos. En este caso yo ya los tengo, por eso no voy a marcar nada. Luego dan en siguiente y ahí tienen que establecer una nueva conexión con el modelo de base de datos y con el servidor. Luego dan en aceptar y se les creará, yo le doy en cancelar porque ya lo tengo, se les creará en el app-conf de acceso a datos de esta capa la conexión con el servidor, que en este caso el servidor es Juan/Juan. Esta conexión desde Connection Strings, estas 3 líneas se copian y se pegan en el app-conf de la capa de presentación, así como está aquí. Bueno, luego de eso simplemente cierran todo esto y recompilan la solución. También se debe tener en cuenta que cada capa tiene que hacer referencia a una capa superior. En este caso, para presentación poder comunicarse
con acceso a datos y lógica de negocio tiene que tener la referencia de lógica de negocio. Asimismo, lógica de negocio tiene que tener la referencia de acceso a datos. Y en la capa de acceso de lógica de negocio, por último, se tienen que agregar los nuggets para que al momento de crear las clases de los catálogos no aparezcan errores. Para instalar los nuggets se los puede hacer de dos maneras. Si se cuenta con internet, se va a administrador de paquetes y bibliotecas en la pestaña de herramientas y se da en administrar paquetes nugget. Aquí se dan a administrar y solamente queremos instalarlo en el de lógica de negocio. Entonces damos lógica de negocio y aceptamos. En este caso yo ya los tengo agregados y doy cancelar. Si no se dispone de internet, el nugget para instalarlo es la versión 5.00 y simplemente se copia esa línea y en herramientas asimismo administrar paquetes de bibliotecas se van a la consola de administrador de bibliotecas y aquí escogen el proyecto donde van a instalar el nugget. En este caso es el de la capa de negocio y lo pegan aquí. Se me copió, pero aquí deben pegarlo. Aquí tienen que escoger la lógica de negocio y luego dan enter y ahí se instalarán el nugget. Bueno, a continuación mi compañera les va a explicar cómo crear las clases y los catálogos de las tablas de la base de datos. Bueno, una vez hecho la conexión con SQL y Visual Studio, procedemos a hacer nuestros catálogos y nuestras respectivas clases. Vamos a utilizar dos clases, que es categoría y película. Para hacer una clase, ya tenemos creada. Si la quieren hacer, van clic derecho en la lógica de datos, ponen agregar y dan nueva clase, le ponen el nombre de la clase y así mismo con catálogo. Bueno, una vez creada nuestra clase de categoría, solamente vamos a proceder a hacer los constructores. La ponemos pública, tener en cuenta muy bien eso. Y una manera más rápida para escribir sus atributos, nos vamos en acceso de datos y nos dice consultar categoría, copiamos sus atributos. Copiamos y nos vamos a la clase de categoría, control V, y solamente ponemos sector para son nuestros constructores. Tenemos el ID, ponemos el tipo entero, guión ID categoría y descripción, que es de tipo string. Descripción, ponemos ID categoría es igual a ID categoría. Por último, descripción y descripción. En el segundo constructor irá lo mismo excepto el ID. Copiamos esto, borramos este parámetro y por último hacemos un constructor vacío. Tenemos sector. Ahora nos vamos con la clase película. Asimismo copiamos sus atributos de la acceso de datos. También le ponemos pública y hacemos los constructores. Sector es de tipo entero el ID película, título que también es tipo string y así con todos sus atributos. Signosis, añade publicación que es de tipo entero, y por último aquí en la categoría vamos a ponerlo como tipo objeto categoría, porque esta es una llave foránea de nuestra base de datos. Entonces llamamos a categoría y nuestro ID le ponemos como categoría objeto categoría, con nombre objeto categoría, y aquí mismo le ponemos categoría objeto categoría.
Ya. Ponemos ID película es igual ID película, punto y coma, y así con todos nuestros atributos. Guión, título, sinopsis, año de publicación, y por último el objeto categoría es igual a objeto punto y coma. Hacemos el segundo constructor, pero en este caso no irá el ID. Copiamos, borramos esto y el último constructor que irá vacío. Sector. En nuestra clase película categoría llevará una lista de películas, entonces les agregamos, ponemos sector, pro, ponemos list, ponemos película con su nombre, pongámosle lista película. Cortamos de aquí y va en la segunda y tercera línea. Ya, ahora sí, perfecto. Ahora vamos a hacer nuestros catálogos. Nos vamos a nuestro catálogo película, y antes de eso, para llevar nuestro entity, tenemos que poner en nuestra biblioteca o librería using capa de datos, pero está como acceso de datos para llamar nuestro entity, punto y coma, la hacemos pública y llamamos nuestro entity que se llama película entity, le ponemos un nombre, ponémosle object película igual a new película, abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma, y aquí vamos a hacer un método de insertar para poder utilizar nuestro procedimiento almacenado, que es insertar película. Entonces ponemos public void insertar película, que va a ser de tipo dato, es un dato del objeto película. Entonces ponemos nuestra tabla película de tipo dato, va a recibir parámetro como dato. Entonces abrimos paréntesis y llamamos el nombre de nuestro entity, que es objeto peli punto consultar película, insertar película de tipo datos, y aquí vamos a escribir todos los parámetros, o sea, todos los atributos de nuestra clase película. Entonces dato punto tiene un título, coma, dato punto sinopsis, también tiene un año de publicación, punto año publicación, y como nuestra película tiene también llevará un ID de categoría, entonces ponemos punto dato, coma, dato punto objeto categoría punto ID y cerramos paréntesis, punto y coma.
Bueno, ahora lo que debemos hacer es obtener los datos de la tabla categoría y de la tabla película para mandárselos al TreeView. Para hacer esto tenemos que crear una clase que se va a llamar catálogo categoría. Luego hacemos uso de nuestra librería acceso datos, que es la que nos tiene los procedimientos almacenados de la base de datos. Creamos el entity, película entity, vamos a poner open, película entities, perdón, new, abrimos y cerramos. Bueno, ahora lo que debemos hacer es crear un método del tipo lista categoría, el cual nos va a retornar la lista categoría. Hacemos public list del tipo categoría, que se va a llamar consultar categoría. Este método tiene que ser del tipo lista categoría, porque nos debe retornar una lista, la cual vamos a llenarla al TreeView. Aquí creamos la lista del tipo categoría, le vamos a poner list cat, será igual a new list categoría. Bien, ahora hacemos de uso de un for each para recorrer esa lista, para recorrer la lista, todos los datos que tiene categoría. Ítem for each var item in collection, donde está collection, hacemos uso de nuestro objeto de película entities que se llama open, y llamamos al método consultar categoría, perdón. Bueno, y adentro le vamos a asignar los datos a la lista. Ya listcat.add new categoría, entonces aquí dentro de los corchetes ya asignamos a sus datos lo que tiene ítem. Por ejemplo, id categoría vendría a ser ítem.id categoría, y descripción va a ser igual a id, a ítem.categoría, descripción. Ahora, como ya he ingresado datos en la lista catálogo, vamos a proceder a recorrer nuevamente esa lista. Entonces creamos un for each, ítem 1, y vamos a recorrer la lista listcat. Bueno, ahora lo que tengo que hacer dentro de este for each, tengo que crear otro for each, porque dentro del listcat tenemos la lista película. Es como que voy a recorrer una lista de listas. Entonces creamos el for each var item 2, le ponemos, y aquí vamos a hacer uso de nuestra película entity, o sea, de open punto consultar película. Aquí tenemos que hacer una expresión lambda para relacionar bien la película con su respectiva categoría. Sería where p.id categoría tiene que ser igual a ítem 1 punto categoría, id categoría. Esto para relacionar bien la película con su respectiva categoría. Bueno, luego de haber hecho esto, procedemos a ingresar los datos en ítem 1
punto list película. Va a ser ítem 1 porque ítem 1 contiene nuestra lista de películas. Ponemos punto agregar. New película. Abrimos, cerramos llaves y empezamos a mandar sus datos. Sería ID película. Va a tomar lo que tiene ítem 2 punto ID película. Ya. Y sería Hipnosis. Va a tomar lo que tiene ítem 2 punto hipnosis. Coma. Título. Va a tomar lo que tiene ítem 2 punto título. Esto lo va a pasar acá. Y por último, año de publicación. Va a tomar lo que tiene ítem 2 punto año de publicación. Una vez que he llenado mi lista película, necesito retornar la lista categoría porque ya tengo todos los datos llenos. Return. Y acá list cat. Bueno, ahora vamos a proceder a crear el TreeView. Para eso vamos a crear un método llamado public void cargar árbol. Después vamos a llamar al catálogo categoría, que va a ser igual a ob categoría igual a new categoría. Vamos a hacer el uso de la función for each, y aquí vamos a hacer el uso de nuestro objeto, nuestro catálogo objeto punto consultar categoría. También vamos a hacer uso del TreeView nodo vamos a crear un nodo, va a ser igual al TreeView1 punto nodes punto añadir. Vamos a utilizar el ítem, el de aquí, ítem punto y de categoría punto toString, coma ítem punto descripción. Esto es lo que nos va a hacer aquí, este tree nodo, toda esta línea de código, lo que nos va a hacer es a añadir a nuestro nodo padre, que nuestro nodo padre es la categoría. Ahora vamos a hacer dentro de ese for each otro for each, y aquí vamos a utilizar el ítem punto, vamos a utilizar la lista película. Aquí vamos a hacer el uso, aquí va ítem 2 porque ya tenemos el ítem 1. Aquí vamos a hacer el uso de nuestro nodo punto nodes punto añadir.
vamos a hacer el uso del ítem 2 punto el id de película punto toString, coma el ítem punto título. También vamos a hacer el uso del ítem punto sinopsis, coma el ítem 2 punto fecha, año de publicación, perdón, punto toString. Este segundo for each lo que nos va a hacer es añadir nuestro nodo hijo, y de ahí procederemos a cargarlo también en el log, cargar árbol punto. Bueno, ahora vamos a hacer uso de nuestro list view. Para agregar el list view se va al cuadro de herramientas, se escribe list view y aquí se lo puede añadir así, de esta manera. En este caso ya está añadido. Asimismo el tree view. Esto es control Z, listo. Para hacer uso de este list view, como lo que quiero mostrar en este cuadro de list view es lo que va a contener los nodos del tree view, voy al tree view en sus eventos, en el evento after select, y le doy doble clic para activarlo. Lo que me va a hacer este evento es que después de seleccionar un nodo que esté en el tree view, puedo hacer una determinada acción. Entonces, como quiero también que en el list view, cada vez que vaya a seleccionar un nodo, no se me vayan añadiendo nodo tras nodo, solamente que se limpie esa lista y agregue el nodo que estoy seleccionando, tengo que hacer uso del este objeto list view y este método clear para que se limpie. También lo que quiero mostrar en el list view es la descripción de cada categoría, es decir, el nombre. Entonces, ¿quién me tiene la categoría? ¿Dónde la puedo encontrar? En el procedimiento de consultar de categoría. Tengo que hacer un for each para recorrerla, y como ya mi compañero creó el objeto de categoría, de catálogo de categoría, hago uso de ese objeto para acceder a ese método de consultar. El objeto catálogo punto consultar categoría. Aquí, al recorrer esto, quiero que se me vaya a reservar en una lista, es decir, al colocar list view item, voy a crear un objeto de tipo list view item. Ya, y quiero que ese objeto lo voy a inicializar con la descripción que obtengo en este método, es decir, en item.descripción. Como quiero mostrar en el list view, tengo que añadir la descripción de la categoría, pero tengo que hacer una condición en la que tengo que comparar si el objeto, el nodo, del tree view es igual a la descripción que estoy obteniendo aquí. Entonces hago un if, listo, y aquí dentro del if hago uso de esta variable e para utilizar la propiedad de este tree view, el nodo de ese tree view y lo que contiene ese tree view, es decir, el texto de ese nodo. Si es igual a esta descripción, entonces añado a la lista, es decir, muestro en la lista la lista del list view, la descripción aquí, en su ítem. Aquí le envío este objeto. Listo. A continuación mi compañera les va a explicar cómo mostrar las películas que se encuentran dentro de esas categorías. Gracias. Vamos a utilizar el mismo nodo que utilizó mi compañera. Dentro de este vamos a hacer otro for each.
Tenemos for each. Ítem número 1, porque tenemos creado otro ítem. Ítem punto la lista de nuestra clase categoría. Dentro ponemos si e.node punto text va a ser igual al ítem 1 punto título. Ya que este va a ser el nodo hijo para que se almacene en el list view. Entonces vamos a hacer la lista, ponemos list view punto ítem 1 punto ítem 1 list view 1 punto ítem punto agregar va a ser igual a ítem, abrimos paréntesis, ítem 1 punto título, así con signo así y el año de publicación, punto y coma, list view 1 punto ítem punto agregar, abrimos paréntesis, ponemos ítem punto 1 punto el título, punto y coma, y por último el año de publicación. Punto agregar, ítem 1 punto año de publicación. Cerramos, punto y coma, y cerramos paréntesis. Cuando sale un error es porque es tipo toString, ponemos punto toString, cerramos, ahí ya no saldría error. Dejemos un momento. Y esto era el nodo de nuestro, como vemos, era el nodo que estaba haciendo, que viene siendo el hijo. Bueno, ahora vamos a utilizar el formulario de categoría para poder ingresar una nueva categoría. Entonces tenemos que crear un método en el catálogo de categoría para utilizar el procedimiento almacenado de ingresar categoría. Lo establecemos aquí, public void ingresar categoría. Este método tiene como parámetro de entrada el objeto categoría y lo vamos a representar con dato para acceder a ese objeto. Entonces queremos en el procedimiento almacenado de la base de datos ingresar un dato. Entonces utilizamos el objeto que está creado aquí e ingresar categoría, que es el procedimiento almacenado de la base de datos. Le enviamos la descripción del constructor de la clase categoría. Listo, guardamos eso. Ahora sí, en este formulario damos doble clic en el botón para poder ingresar el dato. Entonces necesitamos hacer uso de ese catálogo, pero aquí esta capa como es la capa de presentación, se tiene que comunicar con la de lógica de negocio. Entonces la establecemos aquí y creamos un objeto de tipo catálogo categoría.
y la instanciamos en el botón. Pero para poder instanciarla, enviarle algo, necesito el objeto. Entonces creo un objeto de tipo categoría. Este objeto lo que va a recibir es lo que contiene este text box. Si no es text, la descripción. El texto de esa caja de texto. Entonces, como ya se lo agrego al objeto, lo puedo hacer uso en el método del catálogo categoría. Hago uso de ese objeto y me voy al método de ingresar categoría. Y le añado este objeto porque ya tengo dentro de este objeto de tipo categoría un elemento, es decir, la descripción que me contiene en este text box. Bueno, también este botón tengo que hacer que cuando ingrese a este botón y presione, tengo que borrar es decir, hacer que desaparezca este formulario y hacer que aparezca el formulario principal. Entonces tengo que, con este método this.hide, se cerrará este formulario y tengo que llamar al otro formulario que se llama for1. Le doy un nombre y hago uso de él para llamar. Listo, así se va a cerrar esta ventana de este formulario y voy a llamar al otro formulario. Bueno, ese formulario de categoría lo tengo que llamar al momento que doy clic en ingresar categoría. Doy doble clic aquí y le coloco el nombre de ese formulario, categoría, form categoría, listo. Y con el show dialog lo llamo. Y asimismo, como en el de categoría, tengo que cerrar este formulario cuando llame a ese otro formulario. Bueno, una vez de haber creado el método para ingresar catálogo, procedemos a crear para ingresar una película. Bueno, para crear una película primero debemos crear una clase que va a ser catálogo película, el cual va a llamar a nuestro CRUD ingresar película. Ya, lo que hacemos primero es llamar a la librería acceso a datos y crear el película entity, que es el que nos tiene nuestro procedimiento almacenado para ingresar. Luego public void, creamos un método que se va a llamar ingresar película. Ingresar película, el cual va a recibir como parámetro un dato del tipo película. Ya, película, dato. Entonces, dentro de este método hago uso del objeto objeto película punto ingresar película, el cual me va a pedir varios parámetros. Entre estos parámetros está el título, la sinopsis, el año y la categoría, y empezamos a ingresarle por medio del dato. Dato punto título, dato punto sinopsis, dato punto año de publicación, coma. El último parámetro me pide ID categoría. Este ID categoría viene a ser un tipo dato punto objeto categoría, que es el que me contiene la ID categoría.
Listo. Una vez de haber hecho esto, vamos a catálogo categoría a crear el método de consulta, el cual tiene que ser del tipo lista para que nos retorne la lista de datos. Entonces procedemos a crear el método, el cual va a ser el tipo lista, que nos va a retornar la lista de categoría. Bien. Categoría, vamos a poner consultar categoría 2. Creamos nuestra lista. Categoría. Igual a new list categoría. Bueno, luego de haber creado nuestra lista, debemos recorrer todos los datos que contiene la tabla categoría, y eso lo hacemos mediante un for each y llamamos a los objeto película consultar categoría. Luego de esto agregamos a la lista que vamos a retornar de la siguiente manera: listcat.add new categoría, y le mandamos como parámetro el ítem ID y el ítem descripción. Y al final retornamos la lista. Bueno, esta lista en sí nos va a servir para llenar un combo box, el cual nos va a servir para llenar los datos en la tabla película. Listo. Luego de haber creado nuestro método de consulta en el catálogo de categoría, vamos a crear un formulario, el que nos va a permitir ingresar los datos de la película. El primer campo que tenemos es un combo box, el cual lo que tengo que hacer es cargar todas las categorías que existen para agregar a la película. Entonces creamos un método, primero llamamos a nuestra librería lógica negocio y creamos dos objetos del tipo catálogo categoría, uno del catálogo categoría y el otro de catálogo película. Sería catálogo categoría opcat, va a ser igual a new catálogo categoría, el cual nos va a servir para obtener la lista de categorías, para llamar al método consultar, el cual me va a retornar la lista. Y llamamos a catálogo película, el que me va a servir para ingresar la película. Bien, luego de esto voy a crear un método que se va a llamar cargar combo, en el cual voy a enviarle al combo box la lista de catálogo. Entonces empezamos public void cargar combo. Hoy llamamos a nuestro combo y le mandamos la lista por medio de la opción data source. Entonces el elemento que tiene la lista del catálogo sería opcat punto consultar categoría 2. Luego vamos combo box punto display member. En display member lo que le voy a mandar es que me muestre el tipo de dato en el combo box. En este caso sería la descripción. Descripción. Ahora vamos al combo box punto value member
en el cual voy a mandar el dato que vamos a evaluar. Sería el ID categoría. Bueno, una vez de haber creado nuestro método cargar combo, vamos a llamarlo dentro del método for película luar, para que cuando ejecutemos nuestro programa se cargue directamente la lista de categorías que existen. Le llamamos cargar combo. Listo. Luego debemos crear un método que se va a llamar ingresar. Este nos va a servir para ingresar los datos de la película. Bueno, lo primero que debemos hacer dentro de este método es crear un objeto del tipo categoría cat, al cual le vamos a hacer una expresión lambda. Esta expresión lambda nos va a obtener los datos de los datos que seleccionemos dentro de nuestro combo box. Entonces procedemos. Cat va a ser igual al objeto catálogo punto consultar categoría, que es la que nos va a retornar la lista, punto where p punto where p punto id categoría, que esto va a ser igual al combo box punto selected value punto toString. Como debemos comparar esta variable con una variable entera, debemos transformarla entera por medio del int.parse. int.parse y cerramos. Punto first. Bueno, una vez de haber obtenido la lista de catálogo, procedemos a crear un objeto del tipo película, pel, y lo vamos a instanciar, ya new película. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos que recibir los datos que están en nuestro formulario. Por ejemplo, txt título.text, txt sinopsis.text, int.parse, porque el tipo de año es una variable de tipo entero y debemos transformarla. La variable que está recibiendo de año es un string y debemos transformarla a entero. Entonces sería txt año.text. Y por último mandamos el objeto catálogo. Listo. Ya. Luego de esto hacemos uso de nuestro objeto película para invocar al método ingresar película y le vamos a mandar pel, que tiene todos nuestros datos. Luego de haber creado nuestro método ingresar, vamos a nuestro diseño y ponemos el botón ingresar. Antes de llamar al método ingresar, vamos a hacer uso de la función this.hide, el cual me va a permitir cerrar el formulario luego de haber terminado de haber dado clic aquí. Entonces llamamos a ingresar y luego llamamos a nuestro formulario 1, pero primero tenemos que crear el objeto del tipo formulario, new form 1, y lo llamamos de la siguiente manera, f.showDialog. Ya. Ahora vamos a llamar este formulario que se cargue
Dentro del formulario principal, en el botón ingresar película. De la misma manera, hacemos uso de la función this.hide y creamos el método, el objeto del tipo formulario película. Form película. Y llamamos y mostramos el formulario. Luego de haber hecho esto, vamos a comprobar si nuestro programa está bien realizado. Lo ejecutamos y vemos que a lo que damos clic se muestra en el list view. Muevo la película. Aquí me bota un error, debería mostrarme la hipnosis. Entonces el error tiene que estar en aquí no sería ítem.título sino .hipnosis. Listo, ejecutamos a ver si ese era el error. Listo, y vemos que ese era el error. Entonces nos muestra los datos de la película con su hipnosis respectiva. Ahora vamos a ingresar una categoría nueva. Le vamos a poner de horror. Ingresamos y vemos que se muestra en nuestro preview. Ahora vamos a ingresar la película. Recibimos todas las categorías dentro del combo box. Ponemos en horror y hagámosle a Rambo, hipnosis ABC, año de publicación 2000. Ingresamos y vemos que se ha ingresado correctamente en nuestro list view y tree view. Bueno amigos, este ha sido nuestro video. Gracias por mirarlo.